nunca hayas oído hablar sobre los esquizómidos. Son animales poco conocidos debido a que son difíciles de encontrar en la naturaleza. Por su apariencia, a veces son confundidos con hormigas, aunque en realidad son arácnidos. Acompáñanos en nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, donde el investigador Jairo Moreno nos cuenta más sobre estos arácnidos poco comunes. Mi nombre es Jair Alonso y bienvenidos a Artrópoda TV. Ok, entonces esta charla va a introducir un poco estos pequeños arácnidos que son los esquizómidos, también conocidos como escorpiones látigo de cola corta. Vamos a hablar un poco de ellos. Básicamente hay 11 órdenes de arácnidos, o casi 11, y de esos son muy conocidos principalmente las arañas y los escorpiones, pero hay otros órdenes menores, entre los cuales se encuentran Blipilla, Uropilla y Esquizomida, que son de hecho muy relacionados entre ellos por diferentes evidencias genómicas, morfológicas, inclusive comportamentales, y forman un clado llamado pedipalpi que ha sido soportado extensivamente por diferentes tipos de evidencia y bajo diferentes tipos de análisis. Hoy vamos a hablar justamente de los esquizómidos, que son estos que se encuentran aquí en la parte de abajo. Los esquizómidos son un orden menor, tienen menos de 450 especies. Son microdepredadores del suelo, pueden medir de 3 a 10 milímetros. Esta foto que está aquí es de mi pulgar sosteniendo un macho adulto de esquizómido de la cordillera occidental en Cali. Son también muy antiguos, su origen tal vez sea poco antes del Silúrico. Existen fósiles en ámbar, como este fósil que está en la parte superior del ámbar dominicano, de hace más o menos unos 20 millones de años, y este de abajo de más o menos hace unos 40 millones de años de Myanmar. Existen en colecciones biológicas múltiples fósiles que aún no han sido estudiados. Un ejemplo de esto es el American Museum of Natural History, en donde hay como unos 10 tal vez súper interesantes. Este grupo solo tiene 3 familias, una fósil, Protoesquizomide y Uvardide, que tiene el 90% de la diversidad mundial. Los esquizómidos se caracterizan por tener una división en el cefalotórax en 3 placas, como se puede ver aquí, y el primer par de patas anteniforme, aunque si bien este es un carácter que comparten con Amblipillidos y Uropillidos, el primer par de patas anteniforme. Los machos y las hembras tienen un flagelo terminal que tiene una morfología bien diferente y es muy característico de esquizómidos. De hecho, ha sido usado para su taxonomía. La forma del macho, las eminencias que tiene, la hembra tiene diferentes segmentos, veamos, parece como un dedo humano, y eso ha sido también muy usado. Las espermatecas de la hembra tienen lóbulos en donde se almacena el esperma. Esto ha sido usado como carácter. Existe un arco quitinizado. Los pedipalpos de los machos y las hembras son dimórficos. Los machos pueden exhibir armaduras que son supremamente interesantes desde el punto de vista filogenético. La distribución de los esquizómidos básicamente es en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que ellos presentan un nivel de endemismo muy alto al punto en que han sido considerados endemismos de corto rango, es decir, especies que se distribuyen en menos de 10.000 kilómetros cuadrados, conocidos de un solo bosque, una sola montaña, una sola localidad. Esta, por ejemplo, es una imagen de San Cipriano en Buenaventura. Eso es una selva húmeda tropical en el Chocó geográfico, uno de los lugares más, si no es el más lluvioso del mundo. Pueden estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, como en esta imagen. Pueden estar en el Jardín Botánico de Cartagena o pueden estar en cuevas, como este ejemplo de una cueva en La Guajira, en una galería que no estaba explorada. Sin embargo, las condiciones de microhábitat también condicionan la presencia de esquizómidos. Ellos están generalmente en lugares en donde el suelo permita, por medio de su granulometría y por medio de su humedad, que ellos puedan estar establecidos y que además sus presas se encuentren allí. Es muy común encontrarlos debajo de troncos, debajo de piedras semienterradas. También a veces pueden llegar a subir al dosel. Y
es muy común encontrarlos en donde hay abundantes arañas de esta subfamilia de Dipluridae, que es Masterinae. El género Masteria son arañas microscópicas y siempre las encuentro con esquizómidos. Supongo que pueden ser sus presas, al igual que los colémbolos y los nicolétidos, entre otros artrópodos del suelo. Sin embargo, existe un problema serio porque existen especies, por ejemplo esta, que es Urasomos sturmi, que vive en Bogotá. Su localidad tipo son los cerros tutelares que quedan al lado de Bogotá. Es una especie vulnerable porque la expansión de esta gran urbe ha hecho que estos fragmentos de bosque se vean reducidos y el hábitat de esta especie se vea bastante comprometido. Es de hecho el esquizómido que vive más alto en el mundo. Son como 2.500 metros, si no me engaño. El comportamiento de esquizómidos, por otro lado, ha sido poco conocido. Han sido pocas las personas que lo han trabajado. Básicamente se remite a 3 trabajos. Uno de ellos publicado hace unos 3 años con unos esquizómidos de Brasil, en donde se estudió el comportamiento en solitario de una especie del género Rolandius. Pero en general, los que han estudiado comportamiento de esquizómidos interactuando entre ellos, básicamente fueron estos 2 trabajos de Stull. En el 58 él estudió justamente el comportamiento reproductivo de Surasomos sturmi y pudo determinar que la hembra agarra al macho con los quelíceros en su flagelo y empiezan a hacer una danza que finalmente termina con el depósito del hemispermatóforo y la recepción de él por parte de la hembra. Este es el único hemispermatóforo completo que se conoce de todo el orden. Hay otro trabajo que hizo un trabajo histológico de todo el aparato genital masculino, pero este es el único que se conoce y creo, al igual que en otros grupos de arácnidos, que puede ser muy importante y debe tener características que pueden ayudarnos a definir géneros, especies y otras cosas. También estudió cómo se movía, cómo interactuaba con otros, pero ese resultado fue muy interesante. Más recientemente, el profesor Gustavo Ruiz hizo unas hipótesis sobre cómo la hembra entonces agarra a los flagelos de los machos y eso se puede ver ilustrado aquí. Me parece que es una hipótesis bastante plausible a pesar de que no tenemos observaciones empíricas de cómo sucede. Sin embargo, sabemos que los quelíceros tienen algunas estructuras como dientes accesorios, incluso este órgano estridulador que ha sido casi que ignorado en toda la literatura, solo descrito en algunas especies de la India y luego retomado en algunos papers de especies de Japón, pero no sabemos qué función puede cumplir en la interacción con la hembra durante este proceso de cortejo. De cualquier manera, una vez la hembra ha sido fecundada y por esto es importante la granulometría y la humedad del suelo y la capa de hojarasca que pueda tener el bosque o el fragmento, la hembra hace un orificio, hace una cámara de cría en donde tiene su masa de huevos adherida a su abdomen y posteriormente eclosionan estos huevos y los juveniles se disponen alrededor del abdomen de la hembra o el opistosoma hasta que ganan su primera muda y luego salen a la superficie. Hay poquísimos registros de esto, de 1915, del 72. Hay algunas observaciones ocasionales como esta imagen. El profesor Gonzalo Giribet tiene unas fotos maravillosas de cómo la hembra tiene a sus crías alrededor de su abdomen, por ejemplo. Hablando un poco más del aspecto filogenético, básicamente hasta hace muy poco, hace muy recientemente, había pocos trabajos de filogenia publicados. En el 75 se generó Mark Rowland, que fue un esquizomidólogo de la Universidad de Texas, hizo su tesis de doctorado con esquizomídeos, no la publicó, solo publicó la taxonomía. Después, en el 92, se publicó otra hipótesis filogenética sobre protoesquizomidae y posteriormente, con datos moleculares en Australia, se publicó sobre el género Draculoides. Básicamente, mi colega Rodrigo Monjarrás es el que ha encargado recientemente de hacer todas las homologías recientes, los análisis, y esto ha aumentado muchísimo la testabilidad de las hipótesis de caracteres de la serie de transformación que usamos, y yo realmente recomiendo seguir la nomenclatura que ha propuesto Rodrigo, que es súper interesante y creo que permite explicar mucho mejor las observaciones de caracteres. Él también hizo este trabajo en donde hizo un análisis de evidencia total, el más completo hasta la fecha, describiendo 6 géneros y 5 nuevas especies. Pero, ¿qué sabemos entonces en América del Sur? Porque, bueno, yo soy de Colombia
y obviamente he enfocado mis estudios en la fauna de esquizomías de Colombia, tal vez un poco en la de Brasil. Así que esto es lo que tenemos en América del Sur, 63 especies descritas, y los dos países que tienen más especies son Brasil y Colombia. En Colombia tenemos esta distribución de esquizómidos, pero hay algo muy claro en esto y quiero dejarlo claro aquí. En cualquier lugar donde ustedes coloquen el dedo en Colombia, en donde haya un bosque secundario, primario o terciario, tal vez hay esquizómidos o pueden haberlos. Es muy factible. Esta regla pocas veces ha fallado, o sea, siempre que uno va a un lugar, siempre encuentra por lo menos una especie diferente cada vez. Entonces, yo pienso que tal vez esto sea debido a la división de los Andes en tres cordilleras, que ha causado un aumento, una diversificación muy grande de esquizomías en esta región. En Colombia hasta hace unos 10 años teníamos pocos trabajos, después hubo una transición hacia más generación de más conocimiento, entendimiento de esquizómidos, por los trabajos del profesor Luis de Armas y Leonardo Delgado. Ellos publicaron un género llamado Colombia Somus, una especie de Pidaroa, luego otro Colombia Somus, luego otro Pidaroa. Más recientemente o paralelo a esto, Osvaldo Villarreal, que es otro colega, junto con Luis Fernando García, publican esta especie. Este otro trabajo describiendo un género que denominamos Calima fue realizado durante mi graduación, mis últimos años de formación como biólogo. Luego, posteriormente, unimos un poco de fuerzas, el profesor Armas, Leonardo y yo, y publicamos estas dos especies del género Pidaroa. Y en este trabajo publicamos la primera nomenclatura para el genital de la hembra. Bueno, no la primera, había unas propuestas anteriores, pero para interpretar el arco quitinizado no existía una nomenclatura y lo que hicimos fue crearla. Y al día de hoy es la nomenclatura estándar para describir cualquier genital de esquizomídeos con arco quitinizado. Posteriormente descubrimos otras dos especies de calima. Este género parece que está restricto a los Andes, a la cordillera occidental, que es esta de aquí, y a la cordillera central. Todo este valle geográfico del río Cauca corresponde a un río que se encuentra asociado a esa llanura, y ese río es un río meándrico que ha nutrido esas tierras por tal vez siglos, y eso ha hecho que toda esa región sea muy productiva, de tal suerte que todo el bosque seco que estaba en toda la región del Valle Geográfico del río Cauca fue prácticamente aniquilado. No existe más ahí que caña de azúcar y unos pocos fragmentos que creo que son el 2% o menos de la cobertura original. Así que los esquizómidos no existen más, o por lo menos por lo que sabemos, no están en este valle geográfico del río Cauca. Otro caso parecido es de esta especie que recientemente describimos Daniela Humada, Alejandro Segovia y yo, del Jardín Botánico de Cartagena. Es una especie de Pidaroa que tiene un genital bastante raro, súper gigante, y esta especie se encuentra distribuida en el Jardín Botánico, y el Jardín Botánico está justo en medio de una matriz muy compleja y heterogénea y al lado de dos ciudades grandes. Es muy probable que esta especie solamente esté restringida por lo que sabemos y hemos muestrado alrededor. Solamente se restringe a 4 hectáreas de bosque seco que aún prevalecen en el Jardín Botánico de Cartagena. Quería también mostrarles este estudio que me pareció súper interesante. Es como unos chicos de la Universidad Surcolombiana decidieron usar esquizómidos para enseñar algunos conceptos ecológicos en un municipio al sur del departamento del Huila. Es un área bastante inexplorada en términos generales, o por lo menos en arácnidos. Ellos usaron los esquizómidos para enseñar a unos niños de una escuela a ser más observadores, a tomar observaciones, a poder ver estos animales, tratarlos de dibujar. Ellos fueron, los colectaron, y de hecho yo tengo mucha envidia de estos niños porque ellos han visto 5 especies de esquizómidos que son nuevas, que Angie Perdomo y Juan Carlos Valenzuela han encontrado en esta región, y no sé cómo son, no sé cuál es la morfología que tienen, pero los dibujos son muy interesantes de los niños. Creo que dibujan incluso un poco mejor que yo. Sin embargo, hay mucho que hacer en Colombia aún, hay demasiada información. Esto es solo un ejemplo del género Surasomus, de nuevo, como la hembra agarra con los quelíceros al macho. Eso ha causado, pienso, una presión selectiva gigante, y los flagelos de los machos en realidad tienen una variación intraespecífica pequeña, existe, pero es mínima.
Y estos son solo algunos ejemplos de flagelos. Es muy divertido poder compararlos. Pueden ustedes tal vez imaginar algunas caras en algunos de ellos. Y estos son los genitales de Surasomus, que son sin arco quitinizado, solo lóbulos. Hay numerosas especies de Surasomus en Colombia, demasiadas. Pero también hay otro montón de especies, otro montón de genitales que aún estamos estudiando y creemos que pueden representar incluso géneros nuevos. Hay Ancenocrus, hay Piaroas, muchos Piaroas. Hay géneros que no sabemos, como este de la Sierra Nevada de Santa Marta, súper elongado, este de una caverna en Aguajira. Hay muchísimos taxa que no están descritos. Pero también el flagelo se presta, y es algo muy interesante para hacer algunos análisis como este ejercicio simple, de poner algunos landmarks en el contexto de morfometría geométrica como método comparativo, pero pienso que también se podría incorporar en un análisis de consistencia de caracteres, un análisis sistemático, un análisis filogenético. Estos son solo algunos ejemplos de la variación que tiene Surasomus. Parece que la forma no es tan relevante cuando existen otros caracteres genitales en la hembra. Esto con relación a formar grupos de especies, pero es algo que debe ser evaluado con un poco más de detalle. En este otro trabajo, por ejemplo, también hemos reportado varias localidades nuevas de una especie, esto hecho con Osvaldo Villarreal y 2 colegas venezolanos más. Esta especie es partenogénica y no necesita de machos para reproducirse. No sabemos qué causa la partenogénesis de tipo telitoquia, que es aquella que causa que las hembras se reproduzcan sin necesidad de macho y produzcan más hembras, pero lo que sí sabemos es que esta especie es cosmopolita, es una de las pocas excepciones al endemismo de esquizomida, junto tal vez con Somus bagnalli y un par de especies más en todo el mundo. Y en el Valle Geográfico del río Cauca, esta especie sí ha conseguido entrar a esos fragmentos alterados, sí ha conseguido entrar en las casas. De hecho, una amiga de mi ciudad me decía alguna vez que había encontrado uno pegado en el jabón del baño de la casa, lo cual fue muy curioso, pero ellos consiguen hacer eso entonces, esta especie. En este otro trabajo, Osvaldo, Luis Fernando García y Julián hemos descrito un género nuevo y una nueva especie de Rolandius de los Andes de Colombia. Y en él también nos hemos enfocado en las homologías de los lóbulos que existen, en las homologías de pérdida y ganancia, esto con la intención de hacer un análisis fenogenético un poco más refinado, que de hecho resultados previos han mostrado de este análisis que existe una alta fidelidad de los clados de los clados junto con la distribución geográfica. Hay una correlación fuertísima, lo cual no nos sorprende porque es algo que ya, digamos que sospechábamos por lo que hemos visto en todos estos años. Así que pienso que los esquizómidos son un muy buen grupo. Esto solamente fue una introducción general, pero pienso que los esquizómidos en realidad tienen mucho potencial, deben ser explorados. Hay numerosas especies en colecciones colombianas, en colecciones de Brasil y en colecciones de los Estados Unidos de fauna neotropical. Pienso también que los semiespermatóforos, que han sido ampliamente ignorados en escorpiones, en ablipígidos y en uropígidos, y hasta recientemente empezaron a ser estudiados, en este caso, pueden brindar información, sí, y deben ser aplicadas técnicas más recientes como el uso de micro-CT o incluso microdisecciones, es que ni siquiera se ha disectado el espermatóforo de los esquizómidos. Eso podría ser hecho inclusive para extraer información. Entiendo que hay algunas diferencias mínimas en la forma de los lóbulos en especies de Surasomus en este carácter, en el espermatóforo. Pienso también que los datos genómicos deben ser introducidos al estudio de esquizómidos. Elementos ultraconservados han demostrado que sí se puede extraer material de alcohol 70 conservado hace muchísimos años. En el laboratorio de Gonzalo Giribet, por ejemplo, él y su postdoc, Shahandar Karavetian, han hecho recientemente, y Ligia Benavides, han hecho un paper reciente en donde extraen material, extraen DNA UCs de material muy antiguo y han conseguido extraer y posicionar sin ningún tipo de ambigüedad en un clado una especie de hace 150 años, un espécimen, un opilión muy antiguo. Así que creo que el uso de elementos ultraconservados puede potenciar el aprovechamiento de esos pocos esquizómidos
que aún prevalecen en colecciones biológicas. Y por último, pienso que el flagelo del macho debe ser abordado, sí, como morfometría geométrica, pero pienso que en un contexto filogenético, como el propuesto por Santiago Catalano y sus múltiples colaboradores, en lugar de solo un método comparativo que se hace después de tener la filogenia. Pienso que sí existe información allí y pienso que podríamos usarla, pero digamos que queda abierta la cuestión sobre su uso. Si te gustó el video, regálanos un like. ¿Tienes preguntas? Déjala en la caja de los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Artrópoda TV.